Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. Gracias por ver los videos. Este mes estamos superando las 9,000 vistas y las 1,500 horas de escucha en YouTube. No dejes de verlos. Nuevo Testamento, Romanos 4. Abraham justificado por la fe. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye la justicia sin la mediación de las obras. Dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia, y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que, por la gracia, quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esa promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llaman las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó,
aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Nuevo Testamento. Esdras capítulo 9. Esdras confiesa el pecado del pueblo. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo, desde los días de nuestros antepasados hasta hoy. Nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora, tú, Señor, Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia hasta la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste: la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos.
Capítulo 10. El pueblo reconoce su pecado. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego, Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente, anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: Ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en voz alta: Haremos todo lo que nos has dicho. Pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de lluvias y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas, junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. Los que habían regresado del cautiverio actuaron según lo que se había convenido. Entonces el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia, y a partir del primer día del mes 10 se reunió con ellos para tratar cada caso. Y el primer día del mes 1 terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Lista de los culpables. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes: de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maseías, Eliezer, Jarib y Gedalías, los cuales se comprometieron a despedir sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. De Imer, Hananí y Zebadías. De Jarín, Maseías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De Pasur, Eli o Enai, Maseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasá. De los levitas, Josabad, Simí, Kelaías o Kelitá, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salún, Telén y Uri. Y de los demás israelitas, de Parós, Ramías, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel,
Abdi, Jeremot y Elías. De Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabad y Asisá. De Bebai, Joanán, Hananías, Sabai y Atlai. De Baní, Mesulán, Maluc, Adaías, Yasub, Seal y Ramot. De Pahat Moab, Adná, Kelal, Benaías, Maseías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De Jarín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De Jasún, Matenai, Matatá, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simí. De Baní, Madai, Amirán, Uel, Benaías, Berías, Keluí, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jasai. De Binui, Simí, Selemías, Natán, Adaías, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José. De Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebiná, Jadau, Joel y Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.